Es Radio. Son las 2, la 1 en Canarias. Servicios informativos. Este martes 30 de junio termina el plazo para solicitar la adhesión a la regularización extraordinaria de inmigrantes decretada por el gobierno de Pedro Sánchez. Están por conocerse las cifras finales, pero lo cierto es que se habrían superado de lejos las previsiones que barajaba el Ejecutivo. Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, lo decía sin la SER. Efectivamente, son estimaciones realizadas por diferentes organizaciones y es un poco la cifra a la que estamos manejando. Lo importante es que son muchísimas las personas para las que hoy es un gran día. Hoy España, que ya es un gran país, se convierte en un país mejor, que reconoce derechos en lugar de recortarlos. Y lo más importante también es que el procedimiento está dimensionado para que dé respuesta a todos los que lo solicitan y cumplan los requisitos. Pero si me pregunta por estimaciones, pues seguimos barajando esa cifra de en torno a las 500.000 personas. La cuestión es que si tienes una estimación de 500.000 personas, como dice la ministra, la dimensión que has dado a la medida no tiene nada que ver con la dimensión real que una medida de este tipo requiere. A saber, según las últimas cifras oficiales, las solicitudes recabadas a mediados de este mes de junio ya llegaban a las 900.000 y de ellas 360.000 ya habían sido admitidas a trámite. A tenor de esta sobredimensión de la medida, lo cierto es que no se puede decir que el Gobierno haya visto esto por sorpresa, le haya pillado por sorpresa. Desde el inicio no han sido pocas las organizaciones que apuntaban ya a que esa cifra estaba muy lejos de la realidad. Por ejemplo, Funcas emitió en un primer momento un comunicado en el que aseguraba que se podría llegar a las 840.000 personas. O también la Policía Nacional, que emitió otro informe en el que concluía que alrededor de 1.350.000 personas podrían tratar de adherirse a este proceso. Pues bien, a pesar de haber errado en su contabilidad estimada, hoy el presidente del Gobierno lo que ha hecho es celebrar que se haya superado, decía, el 1.000.000 de solicitudes. Lo ha hecho en la presentación del Plan de Integración y Ciudadanía, un plan que contará con una dotación de 500 millones de euros y que contempla como primera medida esta regularización extraordinaria, así como otras vías de entrada para inmigrantes, y que el presidente ha defendido así. España nunca ha avanzado levantando muros. Bueno, yo diría que ninguna sociedad ha avanzado nunca levantando muros entre quienes comparten un mismo futuro. Lo hacen las sociedades y ese es el camino que ha tomado España, ampliando derechos, fortaleciendo la convivencia, apostando por la integración. Por eso estoy convencido de que el día de mañana recordaremos este paso como una decisión que hizo a España un país más justo, más fuerte y sobre todo, y es lo que hoy estamos celebrando, una España mejor. Una España mejor, porque una España que reconoce derechos, que reconoce la dignidad de sus personas, hace de su país un país mejor. Es más, no solo ha defendido la medida, que como saben trata de utilizar políticamente como alternativa a esa prioridad nacional del Partido Popular, esa que están pactando en las diferentes autonomías, es que Pedro Sánchez ha negado que la iniciativa esté provocando un efecto de llamada y para ello ha detallado los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior hasta el 15 de junio de este año. Si nos centramos en los datos, en lo que llevamos de año, las llegadas irregulares se han reducido 1/3 respecto al mismo periodo del año 2025. Y en el caso de las Islas Canarias estamos hablando de una reducción de más del 70%. Por tanto, frente a ese supuesto efecto llamada, ¿no?, que dicen algunos, los datos. Y frente al miedo, pues una política rigurosa. Y frente al odio, humanidad, empatía. Ha dicho también el presidente que esta regularización y esta caída de la inmigración ilegal no ha hecho descuidar la vigilancia en las fronteras, pero no ha dado el dato, como decía. Y la razón es que en este caso las cifras no le eran favorables. Y es que atendiendo también a las cifras del departamento de Fernando Grande Marlaska, por vía terrestre sí que ha aumentado y mucho las llegadas ilegales a nuestro país. Lo han hecho especialmente por Ceuta y Melilla, donde el repunte ha sido, atención, de más del 200% con respecto al pasado año. 1.728 personas han entrado de forma irregular en nuestro país a través de las dos ciudades autónomas frente a las 858 que lo hicieron en el mismo periodo de 2025. Así que se tambalea ese argumento de defender que no hay efecto llamada, que sí que ha denunciado desde el principio la oposición al Gobierno. Así lo explicaba Federico Jiménez Los Santos en esta casa, en Es la Mañana de Federico, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, que ponía el acento en que esta regularización extraordinaria iba a tensionar aún más el sistema.
Un abono transporte es título suficiente para acreditar que tú has estado en España. ¿Cómo no va a tener eso un efecto llamada? Es imposible saber cuántas solicitudes se van a producir. Y desde luego, claro que va a tener un efecto en los servicios públicos, en la sanidad, en los colegios, en los ayuntamientos, prestaciones sociales, la vivienda. En este momento hacen falta en España 1 millón de viviendas. Si se van a regularizar 1.200.000 personas, ¿dónde se van a meter? Va a tener un impacto directo, desde luego. Y ante esta situación era también Ezcurra quien anunciaba que su partido no se iba a quedar de brazos cruzados. No habrá instrumento político, parlamentario o jurídico en el ámbito nacional o europeo que mi partido no vaya a utilizar para denunciar esta barbaridad, por muchísimas razones. Primero, porque a diferencia de otros, nosotros nos sentimos orgullosos de vivir en una España abierta, que recibe a todas aquellas personas que vienen aquí a cumplir sus sueños, respetando la ley y respetando las costumbres, y que ayudan a que nuestra nación sea mejor. Pero también nos sentimos responsables de las consecuencias que una decisión como esta va a tener para toda la sociedad española. Utilizarían todos los resortes, lo han escuchado legales en el Partido Popular y también en los gobiernos autonómicos de su color político, que fueron los primeros en denunciar esta iniciativa del Ejecutivo. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, lo hizo ya en el mes de marzo. El Gobierno sigue adelante con la regularización masiva y extraordinaria y con gran prisa y sin ningún rigor, algo que, además de reventar nuestros servicios públicos, podría alterar el censo electoral y por eso queremos advertir de lo que está pasando. Estamos hablando de más de 850.000 personas, más todas las que pueden llegar a su vez por criterios de arraigo, por otros criterios subjetivos. Introducía, como han escuchado, Díaz Ayuso en esa ecuación el objetivo electoral del Gobierno de Sánchez, que podría estar detrás de esta medida pasado el periodo de este permiso anual. Lo cierto es que este permiso no da derecho a voto durante el periodo en el que esté vigente, pero tras el mismo hay otros trámites para poder continuar en nuestro país y a futuro, como ciudadano de pleno derecho, poder también participar en los procesos electorales. Pero ya alertó el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de que no es la única medida que baraja el Gobierno de Pedro Sánchez para tratar de alterar unas elecciones que, si la legislatura llega hasta el final, no iría más allá de 2027. Atentos a la clave que Feijóo le daba también ayer a Federico Jiménez Los Santos en esta casa. Apuntaba el presidente del PP a esa ley de nietos con la que denuncia que Sánchez quiere modificar el censo concediendo la nacionalidad a cerca de 2,5 millones de personas en año y medio. ¿Qué es lo que hay detrás? Ingeniería electoral. Lo que hay detrás es un interés evidente de conseguir nuevos votantes. Como los votantes actuales pues no les salen las cuentas, vamos a ver si fabricando votantes me salen las cuentas. ¿Qué es lo que creo que tenemos que hacer? Bueno, seguir estudiando este asunto. Llevamos tiempo con este tema. Seguir viendo cómo se construye estas nacionalizaciones. Ver que el otorgamiento de la nacionalidad española requiere una reforma de la ley de nacionalidad. Se refería así Feijóo a esa ley de memoria democrática conocida en el extranjero como ley de nietos, que concede la nacionalidad española a quienes tuvieran padre, madre, abuelo o abuela que fueron españoles, pero dejaron de serlo al exiliarse por razones políticas, ideológicas, religiosas o de identidad sexual durante nuestra guerra civil. Miren, no tardaron en Moncloa en cargar contra Núñez Feijóo, al que la ministra portavoz Elma Sáiz tachó de irresponsable. Pero si atendemos también a las cifras oficiales, sepan que esta ley entró en vigor a finales de octubre de 2022 y ya entonces provocó una avalancha de peticiones de nacionalidad en los consulados españoles de todo el mundo. Tanto es así que en las últimas generales del 23J, más de 26.000 nuevos españoles votaron ya en esos comicios. Desde entonces hasta ahora, publica Exteriores que ha recibido más de 1 millón de solicitudes, de las que ha aprobado más de 490.000. Y se están procesando aún casi 1.400.000 solicitudes que se pidieron antes de que finalizase el plazo y están pendientes de estudio. Con estas cifras en la mano, ahora todos podemos hacer las cuentas más allá de apresurarnos, ¿verdad?, a esa crítica fácil política. Por cierto, que Feijóo dijo claro también en esta casa que el proceso de regularización masiva cojea y podría ir en contra de las leyes comunitarias. Podemos estar ante un supuesto de incumplimiento a la normativa europea, tanto del Pacto de Migración y Asilo como del Reglamento de Retorno. Y por tanto, la regularización masiva que está haciendo España está yendo en contra de la normativa de la Unión Europea. El Supremo lo apunta en ese auto, ha vuelto a dar a las partes unos días para alegar y vamos a ver si el Supremo sigue trabajando en este asunto, porque en nuestra opinión sí atenta contra el derecho europeo.
Y así lo ha hecho porque el Tribunal Supremo ha planteado hoy a las comunidades autónomas que recurrieron la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno que se pronuncien sobre esa procedencia de formular cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante la duda de si podría entrar en colisión con la normativa comunitaria. Concretamente, estima el Alto Tribunal que el régimen de regularización establecido en las mencionadas normas adicionales del Real Decreto suscita la duda de si podría entrar en colisión con las normas que implementan el Pacto de Migración y Asilo Europeo. En base a ello, da un plazo, como decía Feijóo, de 5 días a las partes para que puedan expresar su parecer respecto a consultar al TJUE tras los recursos contra la regularización que han presentado la Comunidad Valenciana y Aragón. Así que añadan a la larga lista de problemas judiciales que rodean a Sánchez una cuestión más, por si fueran pocas las que ya le quitan el sueño al presidente del Gobierno. Es radio. Es noticia. Con Noelia Bautista.